Señor, pueda germinar, pueda crecer, pueda desarrollarse y dar frutos dulces, Señor, de los cuales son deliciosos al paladar. Te pedimos, Padre, que pueda venir una unción poderosa y que tu Espíritu Santo vaya convenciendo a nuestra alma, a nuestro corazón, de que tú vienes pronto, Señor, y que debemos de prepararnos para poder irnos contigo y estar en lugares celestiales por la eternidad. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Regálele un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Amado hermano, quiero nuevamente retomar un tema que estuvimos estudiando el día jueves. Un tema de lo cual considero que es muy importante. Hermano, todo, ¿verdad? Toda la palabra del Señor es muy importante, muy importante. Pero una de ellas, hermano, fue la palabra contaminación. Por eso el nombre del tema fue las consecuencias de la contaminación. Ahora, nosotros debemos de saber, hermano, que estamos dentro de un lugar en donde el Espíritu Santo desciende en forma de ese rocío y comienza a traer luz. Eso le explicaba a los jóvenes el día de ayer. Porque la luz lo que hace, hermano, es evidenciar las tinieblas. Y recuérdense que las tinieblas son operaciones, son obras de parte de la maldad. Entonces, las tinieblas, hermano, constantemente lo que ellas quieren obrar es que nosotros lleguemos, mire qué interesante, a oscurecer, a que esa luz que va brillando en nosotros se vaya oscureciendo. ¿Para qué? Para que no tengamos revelación. Es por eso que hermanita que estaba ministrando las ofrendas, dentro de su oración estaba pidiendo por revelación. Porque es muy importante, hermano, que nosotros tengamos revelación. Porque podemos tener conocimiento. Hermano, la doctrina es un conocimiento. Pero si no entendemos la doctrina, hermano, no la vamos a poner por obra. Por eso es que estamos en el mismo nivel en que estamos. Hay otros que ya sobrepasaron, hermano, la línea y entraron a otro nivel porque creyeron. Adoptaron, hermano, ese conocimiento y lo pusieron por obra y empezaron a entender. Pero antes de ponerlo por obra, viene ese entendimiento, esa inteligencia de parte de Dios. Por eso la revelación, hermano, es muy importante. Y la revelación solamente puede venir de parte de Dios. Entonces vimos algunos puntos, hermano, muy importantes, otros que posiblemente voy a estar añadiendo. Bueno, sin el posiblemente, sino voy a añadir. Porque hubieron varios puntos en los cuales, hermano, estaba acelerando porque el tiempo ya me quedaba muy corto. Y puede ser de que no pudimos enfatizar bien o no pude dar, hermano, en el blanco conforme a lo que yo quería, porque hubieron varias cosas que no pude compartir. Pero dentro del punto que estuvimos hablando sobre lo que es la contaminación. Entonces vimos, hermano, varias entradas de algunos diccionarios que era concerniente a la contaminación. Vimos que es el alterar nocivamente la pureza, contagiar, infectar, pervertir, corromper, profanar, quebrantar, transmitir. Mire qué interesante, eso es lo que es la contaminación, que en algunos momentos, hermanos, ya hemos tocado este tema. Pero hay otras cosas de las cuales yo les quiero mostrar, pero no quiero entrar, sino antes, hermano, darle un pequeño recordatorio de lo que estuvimos hablando. Entonces hablamos de los niveles de contaminación. Hermano, los niveles de contaminación son muy evidentes. Mire, no solamente estamos hablando dentro de la iglesia, porque hay factores contaminantes que están fuera de la iglesia, pero que terminan contaminando a los que están en la iglesia. Por eso es muy importante que nosotros tengamos y pongamos mucha atención qué es lo que estamos oyendo o qué es lo que estamos viendo. Ya le voy a hablar de los medios de comunicación,
Porque los medios de comunicación en este tiempo están afectando demasiado, hermano, demasiado nuestra vida. Y hermano, si no nos damos cuenta de eso, usted debe saber que empezamos a dar permiso a que agentes contaminantes empiecen a llegar a nuestro oído. Y que poco a poco, oiga muy bien, hermano, poco a poco nos vamos llenando de contaminación. Porque la contaminación, hermano, no llega solamente en un día y se llena todo de contaminación. O la plenitud de la contaminación o la contaminación total se hace en un día, sino que comienza, hermano. Todo tiene un inicio. Entonces, dentro de los niveles de contaminación empezamos a ver el punto inicial, que es alterar. Ya vamos a ir viendo a cada uno de ellos. Alterar, bueno, o mejor dicho, ya lo vimos. Alterar, luego viene, hermano, el nivel de infectar, luego el nivel de contagiar, el nivel de intoxicar, el nivel de corromper y llega al nivel de envenenar. El nivel de envenenar, hermano, ahí debemos de saber que ahí hay un peligro. El peligro es la muerte. Por eso cuidado con el envenenamiento. Sobre todo, hermano, de algunos elementos que nosotros estemos produciendo dentro de la iglesia. Por ejemplo, hermano, una situación que se le pueda surgir a un hermano y el hermano recién venido a la iglesia y nosotros que ya tenemos años, hermano, seamos partícipes de un envenenamiento. Esa sangre de esa oveja ya no recae sobre el pastor. Recae en el cual la contaminó y la envenenó. Hermanos, son cosas muy delicadas. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros, hermanos, estemos hablando de un hermano, de una hermana, de un ministro, de un líder, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dependiendo de lo que nosotros estemos hablando, la persona que esté oyendo lo pueda tomar, hermano, en un nivel completamente diferente y no lo podemos echar a la bolsa. El problema ahí es quién será el responsable. Por eso, hermano, mire, a mí me da, no tristeza, tal vez sí tristeza a causa de las situaciones que se dan, pero después, hermano, me da una preocupación. Porque es difícil, hermano, que una oveja pueda salir del redil por culpa de otra. Eso es bien difícil. Es bien difícil, hermano. Por eso, hermano, mire, si alguien en algún momento sale por esas puertas, que nunca vaya a decir porque no hubo palabra, no hubo comida, porque hubo. El problema es de que algunos hermanos no se vayan a ir contaminados a causa de contaminaciones o fuentes de contaminación. Ese es el problema. Entonces, debemos de tener mucho cuidado para no envenenar a las ovejas, no envenenar a los hermanos, no envenenar a los líderes, no envenenar a su pastor. Estaba escuchando a nuestro apóstol, bueno, obviamente lo escucho muy seguido, pero dijo algo que me quedé pensando. Y dijo, porque las ovejas pueden golpear a su pastor, pueden matar a su pastor. Hermano, yo me quedé por un momento pensando, bajando libros. Hermano, pero esa es una situación bien difícil. Entonces, miremos lo que es ahí el veneno. Porque cuando ya envenenamos, quiere decir que hay una sustancia, hermano, que va directa a descomponer. Miren lo que dice, pues. Es la sustancia que introducida en un ser vivo, sustancia que introducida en un ser vivo es capaz de producir graves alteraciones funcionales e incluso la muerte. Eso es lo que es el veneno. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado que lo que vayamos a compartir con un hermano, no sea veneno, sino que sea, hermano, mire, de que hay disgustos,
de que hay alteraciones, de que hay desacuerdos, siempre van a haber. Oiga lo que le estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos y hacemos errores. ¿Cuántos cometemos errores? Amén. Yo cometo errores. El problema es que cuando cometemos errores, ¿cómo vamos a enmendar ese error? Eso es dependiendo de nuestro grado espiritual, de nuestro crecimiento. Si tiene un crecimiento tal, la compostura de su error va a ser inmediata. Y lo va a hacer en un orden, mire, pero va a ser un orden que viene de parte de la palabra, de los cielos. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, debemos estar siempre atentos. Bueno, no me quiero quedar ahí porque como que sí ya me quedé un poquito estacionado. Entonces vimos que alterar es cambiar la esencia. Por eso mire cómo se comienza, hermano, cambiando una cosita. Si una cosita puede hacer grandes cosas. Por ejemplo, si un papá en una casa tiene una regla X, nadie puede comer de este pastel hasta que todos estemos sentados. Esa será una regla. Pero si de repente, hermano, la mamá le dice, sí podés comer, eso quiere decir que los demás también le van a pedir comida. Entonces, una cosa tan pequeña puede cambiar, puede alterar. Ya cuando llegue el papá, ya no está el pastel. Entonces, todo comienza con una alteración. Mire, cambiar la esencia o la forma de algo. Infectar, que es la transmisión, pero mire qué interesante. Que estas, cuando está hablando de infecciones, está hablando de agentes patológicos, o sea, porque hay muchas formas de infecciones. Por eso le digo, esta forma patológica, para que tengamos un entendimiento. Son agentes patológicos que llegan, hermano, y que comienzan a afectar nuestro cuerpo, hasta que nos llevan y nos enferman. Pero luego viene el contagio es el transmitir una enfermedad. Hermano, ya una enfermedad ya no es una infección, sino que ya se multiplicó, se hizo evidente que hay un problema. Entonces, hermano, contaminar la enfermedad de alguien a otro, Dios mío, lo está haciendo igual a lo que la otra persona es. Por eso en el momento, hermano, que usted esté escuchando, mire pues, el momento que usted esté escuchando una enfermedad de alguna oveja, debe de saber que esa enfermedad se le puede contagiar. Cuidado con ese contagio. Se lo voy a traer pues tal vez más carnalizado, perdone, pero será una forma en que nosotros debemos de identificar. Por ejemplo, si una hermanita soltera, viene un hermanito soltero y le empieza a hablar, amén, pues qué bueno que están platicando. Sobre todo necesitamos ese traslape, ese entrelace de la amistad. Pero cuando ya se empieza a hablar de una profundidad, como por ejemplo fornicación, entonces, hermano, ahí ya puede venir un contagio. Ahí ya puede venir una situación difícil. Traigámoslo a una persona que ya está casada con otra que ya está casada. Puede haber, hermano, una contaminación, pero tremenda, que va a venir a grandes rasgos y va a afectar. Porque, hermano, contagiar no es solamente que ya me contagié, ahora me voy a limpiar. No, ¿cómo vamos a desintoxicar las enfermedades? Por ejemplo, hermano, hay enfermedades que pueden durar un día, 2 días. Hay otras enfermedades que pueden durar años, para poder quitar esa desinfección, ese contagio. Entonces, cuidado con eso. Usted se ha dado cuenta, hermano, que cuando hay situaciones dificultosas, por ejemplo, de contaminación, hablando del ambiente, llegan con un equipo especial. Si las contaminaciones, hermano, hay que llegar con un equipo especial. No cualquiera puede llegar y tratar la contaminación.
Por eso es muy importante. La administración es una de ellas. Pero hay gente que no le gusta administrarse, porque no le gusta aceptar las cosas que están haciendo mal. Usted debe saber eso, hermano. Mire, pastor, ¿y usted cómo sabe? Porque así era yo. Así era yo. Es que qué feo que, hermano, yo voy a llegar a hablarle al pastor y le tengo que decir que quería hacer esto y que quería hacer lo otro. Pero ¿sabe qué, hermano? Llegué a entender de que cada momento que yo me ministraba, el pastor oraba por mí. El ministro oraba por mí. ¿Y sabe qué me iba? Respaldado de que no lo iba a hacer, o que de alguna manera esos pensamientos que estuvieran en lo más profundo de mi alma, se pusieran a desvanecer. Luego viene el intoxicar, pero en la intoxicación ahí hay veneno. Mire, en el contagio todavía ahí, hermano, la podemos trabajar. Bueno, en todos los ambientes se puede trabajar, pero en la intoxicación, ahí ya vienen agentes de envenenamiento. Por ejemplo, hermano, hay venenos que no matan, pero afectan el cuerpo. Hermano, yo estaba viendo un documental sobre serpientes y estaban hablando, no me recuerdo si era la cascabel, hermano, pero tiene un veneno, pero potente, tremendo. Y a una persona que trabaja, hermano, lo que hace es que cuando hay estos animales, él va a las casas, a las compañías, y lo que hace es sacarlas. Ese es su trabajo, buscarlas, encontrarlas y sacarlas. Ese es su trabajo. Pero, hermano, en una de esas lo mordió una serpiente. Hermano, su mano, casi la mitad de la mano, le tuvieron que cortar. Se quedó solamente con un par de dedos. Eso es solamente por una mordida. Entonces, hermano, hay agentes contaminantes, venenos, que posiblemente no lo va a matar, pero lo puede dejar cojo. Puede ser que no vuelva a caminar igual. Por eso el envenenamiento, hermano, la intoxicación puede traer grandes consecuencias. Imagínense que usted le diga algo a una ovejita y la ovejita ya no pueda mover el brazo. Usted le dijo algo y nunca jamás en su vida va a volver a servir. ¡Ala, hermano! ¿Cómo es eso? Puede ser que usted tuvo una situación, hermano. Ok, tuvo su situación. Eso no quiere decir que todas las situaciones van a ser iguales con todos los hermanos. Pero a veces queremos cortar, hermano, con la misma navaja o con el mismo cuchillo que le cortamos al chivo, hermano. No. Su situación dentro de la iglesia puede ser diferente a la situación de un hermano. Porque a veces podemos decir, ahí va a ver que eso le va a pasar, hermano. Ahí va a ver, yo ya sé. ¿Sabe por qué? Que ya me pasó a mí. ¿Acaso usted es brujo, pues? ¿O es bruja? No, hermano. Mire, hay algunas situaciones que nunca me pasaron a mí, gracias a Dios, cuando yo estuve sirviendo. Hay cosas que no me pasaron a mí. Por ejemplo, hubieron varias situaciones difíciles, hermano, dentro de los otros hermanos. Pero a mí mi pastor nunca me sentó por una disputa, por una discordia, por un chisme o por algo que haya acontecido con los hermanos. O que me hayan llamado la atención por llegar tarde o por hacer tanto. Tampoco. Cosas que no me pasaron. Y como no me pasaron, porque las cumplía. Simple. Entonces hay cosas, hermano, que nunca vaya a decir usted, ahí va a ver lo que le va a pasar. No, eso no es cierto. Eso es lo que puede traer, es solamente alteración, infección, contagio, o puede ser que intoxique. Vale. El corromper, echar a perder, depravar, dañar, pudrir algo. Hermano, pudrir algo es algo que ya no sirve. Nosotros podemos afectar a una oveja que al fin y al cabo ya no vaya a servir. Qué feo, hermano. Qué feo que ya no vaya a servir. Mire, ¿se recuerda que en Israel estaban las ciudades de refugio?
Estuvimos hablando sobre ellas. Y las ciudades de refugio se hicieron específicamente para el homicida. El homicida era aquel que había matado a su hermano sin querer, no sin querer queriendo, sin querer, por error, hermano, y dio un ejemplo. En la Biblia da el ejemplo. Dice, si alguien agarra el hacha y al meterle el hachazo, el pedazo de hierro, que es la cabeza del hacha, cae en la cabeza de otro y lo mata, eso fue un homicida, fue un homicidio, pero no es culpa del que le pegó al tronco con la hacha. Entonces a ese le decían, ok, vete, te vamos a dar un tiempo para que llegues a la ciudad de refugio. Y aquí está el vengador. La familia, hermano, tenía que designar a uno que se llamaba el vengador. Si el homicida salía de los límites de la ciudad, el vengador lo podía matar. Mire eso, hermano. Y no era culpable el vengador. ¿Hasta cuándo tenía que permanecer ahí el homicida? Hasta que moría el sacerdote. Entonces ya podía regresar. Mire qué interesante. Vaya. Pero el último es envenenar. Cuidado con el veneno. Que no vaya a ser de nosotros, hermano, que ninguna oveja se vaya de la iglesia por nuestra culpa. Ya ha pasado. Ya ha pasado, hermanos. Yo pongo esas ovejas delante de Jehová. Y he tratado, hermano, de trabajar con las que no estuvieron o las que ya no están. Y las he traído y he dicho, Padre, ya no han venido. Sabrás tú a dónde las llevarás. Pero de mi parte, las he querido traer. Hermano, esas situaciones se ponen difíciles. Ya esa sangre que no caiga sobre mí. Bueno, digamos pues. Entonces hablamos de la lengua, hermano, porque hablamos del veneno. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Hermano, oiga eso, llena de veneno mortal. Eso es para que usted sepa, la lengua, hermano, la lengua hecha veneno. Por eso, hermano, mire, si hay algo que no nos gusta, yo no estoy hablando solamente de mí, que usted oyó de mí. Si hay algunas cosas que usted oyó de otras ovejas, de su líder, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, si no puede contenerlo, si no puede aceptarlo, usted debe de saber que no vaya a utilizar su lengua para matar con veneno mortal a nadie. Por favor. Entonces, bueno, entonces dejémoslo ahí. Ya yo creo que me pasé demasiado en eso, hombre. Pero bueno, ¿sabe qué? Necesitábamos hablar sobre eso. Entonces, hablé sobre algunas entidades, hermano. Eso ya lo vimos, lo estuvimos viendo hace un par de semanas. Nuestro apóstol estuvo hablando, hermano, sobre este tema muy precioso, y en los cuales vimos algunas cosas. Primero que nada, usted sabe que Nabucodonosor tuvo un sueño, porque estoy hablando ya de algunas entidades, hermano, que contaminan. Y estas entidades todavía, hermano, están en los ambientes. ¿Por qué? Porque dice que vino una piedra y esa piedra desboronó, hermano, toda la estatua. Eso quiere decir, porque la piedra, hermano, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto era lo que nos estaba enseñando nuestro apóstol. Amén. Y esa es una cosa, hermano, bien, pero bien preciosa. Y cuando cayó esa piedra, le pegó de tal manera que derribó toda la estatua. Entonces eso daba un punto bien interesante, que todavía todas esas potestades están vigentes, espiritualmente hablando. Entonces debemos de ver algunas cosas, pero yo me quiero enfocar en Babilonia y en Medo-Persa. Estoy hablando de la contaminación. Ahora, ¿por qué? Porque le decía que Babilonia y Medo-Persa tenían situaciones, hermano, que eran diferentes a las otras. Mire, podemos hablar dentro de esto, Asiria, mire,
Asiria por muchas cosas. Porque de ahí también vienen todos estos pueblos, hermano, y tienen muchas cosas muy familiares. Pero estos dos tenían algo bien interesante, los medo-persas, que venían, hermano, de una descendencia allá de lo mismo, Babilonia y Asiria. Esta parte, ellos lo que hacían eran dos cosas bien interesantes con toda la tierra que conquistaban. Una de ellas, hermano, era el exilio y la otra era el cautiverio. El exilio era la separación y el cautiverio la prisión. Por eso, hermano, una de las cosas que nosotros, gracias mamá, por eso una de las cosas que nosotros debemos de tener muy en cuenta es que Babilonia y Asiria trabajaban para tener una separación, porque al tener una separación ya no hay una unión, ya no hay un vínculo. Por eso, hermano, cuando alguien se separa, debe saber que está buscando su propia gloria. Bueno, en este caso, usted sabe muy bien que era de guerra. Entonces Babilonia lo que hacía es exiliar, o sea, los sacaba, los separaba del lugar de nacimiento y los llevaba a otra tierra. Pero llevándolos a la otra tierra, seguían viviendo, pero vivían aprisionados, o sea, vivían en cautiverio, no eran libres. Entonces, hermano, muchos de ellos eran tomados para hacer tareas, hermano, muy difíciles. Mire, al pueblo de Israel sí le fue feo, hermano. Pero le digo algo, el pueblo de Israel fue desobediente. Pero ¿saben quiénes realmente fueron desobedientes? Sus líderes, sus reyes fueron desobedientes. El reinado que tenía Israel estaba contaminado. Por eso si usted lee en Reyes, y tal que fue hijo de tal, hizo las mismas obras de tal. Como que seguían el mismo ejemplo. Sí, habían otros hermanos que hacían una separación de obras. Y yo puedo llegar a decir que era a causa también de sus madres. Porque si usted se da cuenta, en Reyes mencionan a sus mamás, pero también mencionan a los papás. Entonces el exilio, hermano, era fuera de aquí a otro lugar. Por eso, hermano, hay contaminaciones que nosotros tenemos porque no estamos cercanos. Mire, a lo que usted está más cercano, a eso le va a poner oído. A lo que está más lejano, deja de ponerle oído. Ese es un sentido común. Por ejemplo, si su papá vive cerca de usted, usted va a estar más cercano a su papá. Está lejos, de vez en cuando le va a llamar. Y de vez en cuando va a obrar lo que diga su papá. Por eso hay papás que dicen, ya no me llamas, ya no me hablas. No es que no los amemos, sino que ya estamos, hermanos, separados y tenemos otras situaciones en las cuales están más cercanos. Por eso el que está cercano a la iglesia constantemente tiene oído a lo que se predica. El cercano. El lejano, aquel que viene una vez, tal vez dos, pero muy poco, debe de saber que hay cosas que no va a empezar a obrar o no obra, porque no está cercano. Entonces debemos de acercarnos. Fíjese pues. Entonces, Babilonia y Asiria trabajaban de esa manera. Por eso, hermano, hubieron grandes exilios. Uno de ellos fue Asiria, que fue el primero. Después vino Babilonia. Después, hermano, vino el control de los medopersas. Después de eso también tuvieron otro exilio, que fue en Roma. Pero Roma fue diferente, porque en el exilio de ellos, hermano, ellos se regaron por todo el mundo. No dejaron de existir. Se regaron en todo el mundo. Hasta que el Señor empezó a hacerlos aliyah. Por ejemplo, ahorita hay un aliyah. Usted sabe muy bien que Israel está llamando a todos, hermanos, los judíos. O sea, toda la descendencia de Judá. Y se están ya, hermano, organizando. Usted sabe, hemos hablado de eso anteriormente. Entonces, Asiria y Babilonia lo que querían era que perdiera su identidad original.
Entonces, una de las contaminaciones o una de las operaciones, intenciones de estas entidades, hermano, Babilonia y Asiria, es de que usted pierda su identidad original. A ver, ¿cuántos son hijos de Dios acá? Ok, Babilonia lo que quiere es que usted pierda la identidad de hijo de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Contaminándolo. Y cuando lo contamina, ¿qué hace? Le hago una pregunta. Generalicemos y ayúdenme un poquito. ¿Cómo pudiera estas entidades contaminar a la iglesia, a los que son hijos de Dios, para poderlos sacar de su camino? ¿Qué pudieran hacer? ¿Ah? Pecar sería una. ¿Ah? Tropiezos. Esas son contaminaciones. Pero en la realidad lo que ellas quieren es que perdamos esa identidad de hijos. ¿Cómo? Viendo las cosas del mundo. Ahora, ¿por qué? Porque de ahí salimos. Entonces no es tan fácil no es tan difícil para ellos, porque ya venimos de ahí. Ya sabemos, hermano, las cosas que nos gustan. Ya sabemos, hermano, lo que nos apasiona. Ya sabemos lo que nos pone feliz. No gozosos, feliz. Entonces, como ya hay un currículum, hermano, dentro del database de estas entidades, entonces ellos empiezan a trabajar para que tengamos, hermano, una contaminación, por lo menos una alteración, por lo menos una alteración. Entonces, Asiria, ya estuvimos hablando sobre eso, pero solamente déjenme tomar algunos puntitos, hermano. Asiria lo que hacía era tomar la clase dirigente. La clase dirigente, hermano, era puesta en los ojos de Asiria. Claro, todos, mire, ahí lo dice, que mire, lo que quería era que perdieran su identidad, que fueran asimilados en una nueva cultura para que llegaran a perder su identidad original. Entonces ellos lo que querían era completamente, hermano, pero mire, hermano, ¿en qué cabeza cabe que los enemigos que Babilonia y Asiria tuvieran completamente fueran cambiados a otra cultura? O sea, lo de ellos no era de que iban a servir solamente, hermano, a estas naciones, sino que era borrarle cassette desde las raíces hasta lo de afuera. Entonces ahora podemos entenderlo, porque estas entidades que están alrededor nuestro, lo que quieren es que nosotros tan solamente tengamos un poquito de contaminación, porque un poco de contaminación leuda toda la masa. Entonces había una clase dirigente. Entonces Asiria llegaba, peleaba, conquistaba y tomaba la clase dirigente. Ok, pastor, ¿quiénes son la clase dirigente? La clase dirigente son aquellos que marcan las directrices. Esos son los líderes. Entonces Asiria pone los ojos en los líderes, porque si contamina a los líderes, los estudiantes, los seguidores, los pupilos van a seguir al líder. Ahí no los quería exterminar. Ahora, por varias cosas. Ahora, déjeme, no le quiero leer todo el concepto, porque nos tardaríamos más. Pero la clase dirigente era superior, oiga muy bien, la clase dirigente era superior a una clase que ya era diferente. O sea, dentro de la clase diferente, dentro de la clase alta, ellos eran los más altos. Habían otros altos, pero que no tenían esa misma armonía, no tenían esa capacidad para ser directores.
Por eso si usted lee ahí, mire al final, dice, la mayor parte de la clase alta no encajaría en esa descripción, aunque sí una parte. Entonces quiere decir que había, hermano, una clase alta, pero la clase dirigente eran los que estaban sobresalientes sobre esa clase alta. Ahora había otra clase más alta, ya voy a hablar de eso. Por eso es importante, hermano, que nosotros los líderes tenemos que estar constantemente con los ojos abiertos para que no nos vayamos a contaminar, porque, hermano, una contaminada lo que puede traer es estancamiento, porque la contaminación lo que hace es enfermar, ya dijimos, es alterar, infectar, contagiar, intoxicar, corromper, envenenar. Entonces debemos, hermano, todos aquellos que están teniendo de alguna manera un puesto y que están tomando las directrices, deben de tener cuidado. Cuidado con qué se pueden contaminar. Por ejemplo, los que servimos, los que tienen cualquier clase de servicio. Todos los servicios, hermano, son una bendición, porque son una necesidad. Es un servicio, necesidad para nosotros los humanos, pero es un servicio para el Señor. Entonces, todos aquellos que sirven deben saber que el Señor los ha escogido. Pero así también como los escoge, el enemigo son a los que le ponen los ojos. ¿Para qué? Para que se contamine. Por eso, hermano, mire, el buen líder siempre va a tener ese deseo en su corazón de superamiento. Hay otra clase de líderes que son mejores segundos. Ellos pueden caminar si va un primero delante de ellos. Pero hay otros, hermanos, que van rompiendo. Hablamos de aquellos que hacen los caminos. ¿Se recuerda? Que hay algunos que hacen los caminos. Por eso es muy importante que nosotros vayamos tomando, hermano, la posición que nos corresponde para ser directores, para ser líderes. No cualquiera, hermano, puede llegar a ser líder. Yo ya lo empecé a experimentar. Sino que hay que empezar, hermano, a probar a los hermanos. Hay que probar a las ovejas. A ver cuáles son aquellos que tienen fuerza y potencia. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que venga una ovejita y le jale la pata, le jale la otra pata, o le pegue, etcétera, 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 usted se aguanta. No es fácil. Algunas personas, cuidado que me vaya a hablar así porque él no sabe cómo soy yo. No, ahí ya tenemos un problema. Entonces debemos, por eso es que el Señor, hermano, para trabajar nuestras formas que hemos tenido de vida, nos trae situaciones para que nosotros vayamos cada vez más humillando, hasta cuando el Señor ya sabe que vamos a aguantar todas las humillaciones, entonces nos levanta para empezar a tomar pueblos. Eso no es fácil, porque cualquiera puede venir y agarrar un pito y pitar, pero no cualquiera va a venir a agarrar una trompeta y empezar, hermano, a sacar armonía y empezar a trabajar. Entonces, eso es lo que hace Asiria. Entonces estuvimos viendo que, hermano, las tribus del norte, tal vez porque esto fue demasiado rápido, no sé si lo llegamos a entender, pero usted debe saber que Asiria conquistó el reino de Israel, que se le llamaba el reino del norte. El reino del norte, habían 10 tribus. Asiria tomó todo lo que fue el norte. Por eso le puse ahí unas flechitas, mire. 10 tribus conformaban el reino de Israel. La capital del reino de Israel era Samaria. Luego el imperio asirio estaba en la parte del norte. Él descendió y tomó a los asirios, hermano. Pero le digo algo. Ya nunca jamás oyeron de Israel. Israel, las 10 se desvanecieron. Por eso se le llaman, ¿cómo se les llama?
las 10 tribus, las tribus perdidas. Ahora, ¿cómo fue que desaparecieron? Bueno, porque obviamente se los llevaron, pero estaba el reino de Judá. En el reino de Judá, ahora, mire pues, hermano, Israel era uno y se separaron. Mire el problema del separamiento. El problema del separamiento es, hubo una discordia, usted sabe lo que sucedió. Todo inició con Salomón, se contaminó todo. Entonces vino el Señor y le dio 10 tribus a uno, y para dejar lámpara en Israel dejó a Judá con otro que se llamó Benjamín. Y se separaron. En la separación, el enemigo se dio cuenta que no estaban más unidos. Por eso, hermano, el enemigo, la primera cosa que va a ver, hermano, a su favor, es cuando nos desunimos. Cuando alguien se empieza a alejar, ¡ajá! Porque ya no es toda la iglesia, es una oveja. Hermano, y una oveja es bueno para él. Claro, muchas también. Por eso, hermano, cuando sus enemigos se dieron cuenta que estaban separados, en un momento se unieron para pelear, pero después separados. Entonces el enemigo empezó a tomar ventaja. Ese es el problema, también en la familia, cuando nosotros estamos separados. Le digo algo, hermano, cuando el enemigo puede venir a hacer trizas a una familia, es cuando los esposos están teniendo problemas, cuando los esposos se están separando o tienen ideas, hermanos, separatistas, cada uno con lo suyo, y de repente el enemigo viene y ¡va! Aprovecha la situación. No quiere decir que siempre sucede eso, pero el enemigo, una de las cosas que hace es eso. Si el enemigo está poniendo atención, usted, mire, cuando usted no pone atención a la palabra, él está poniendo atención y sabe que usted no le está poniendo atención, porque él sí pone atención. Entonces, el imperio asirio, hermano, ¿qué fue lo que hizo? Agarró de Samaria. Y según la historia, hubieron 3 deportaciones. Ahí están con diferente color. ¿A dónde las llevó? A Nínive. En Nínive todas se unieron y desaparecieron. ¿Quiénes, pastor? Las 10 tribus. En toda esa área. Entonces, ¿qué era lo que hacían, hermano? Bueno, usted sabe muy bien que Asiria tenía, hermano, pero una forma de poder cambiar estas cosas increíbles. Ahora, el pueblo, hermano, de Asiria ya no era solamente Asiria, sino que ya era una conjugación de todo. Entonces, el primero en salir fue Asiria. Llegó a Nínive. En Nínive. Entonces ahí hubo una separación. Ahí, hermano, la identidad original de Israel se acabó. Acabándose la identidad, se perdieron las 10 tribus. Tomó años para eso. Entonces, mire lo que ha sucedido. Eso es historia. Entonces viene Babilonia. Entonces ya Israel del norte se las llevó a Siria y las desintegró, las metió, les cambió, hermano, su identidad original. Pero ahora viene Babilonia y Babilonia hace lo mismo, solo que de diferente forma. En Babilonia vieron 2 diásporas. La primera que agarró a los nobles. Por ahí la historia dice que llevó como a unos 3,000 nobles. Hermano, cuando estamos hablando de nobles, no es solamente la clase que dirigía, era la clase de la nobleza, que era aún más que los dirigentes. Hermano, ellos eran reyes, eran príncipes. Ah, no, hermano, no, eran de sangre azul. Así dicen, va, que son los de la nobleza. Pero luego terminó conquistando la capital de Judá, que era Jerusalén. Ahí fue otro exilio, ahí fue otra diáspora, hermano, y se terminó llevando a todos.
Solo que ahí fue diferente. Babilonia, Asiria estaba arriba, allá se fue con Nínive. Babilonia estaba al sur y tomó a lo que era Jerusalén y se llevó a Judá. Mire, ahí está Ur. De ahí salió, hermanos, y ahí venía, de ahí venía aquí. ¿Quién venía de ahí? Abraham. Mire, Ur de los Caldeos, de ahí salió. El papá salió de Ur de los Caldeos y fue a Harán, dice. Allá está Harán, allá arriba, mire. Y luego de Harán se lo trajo a Canaán, que es donde está Jerusalén. Es toda esa parte de ahí. Mire qué interesante. O sea que directamente el Señor los sacó de todos estos lugares, pero esos fueron los que vinieron a dominar por largo tiempo Israel. Entonces Israel salió y se fue a Babilonia. Allá, hermanos, salieron todos. Y mire pues, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres de la tierra, del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra cautivos. Los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, mira hermano, a todos, que fueron 7,000, a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivo al rey de Babilonia. Entonces, ¿quiénes se fueron? La clase noble. Entonces ahí van todos los fichudos. Ahí pudiéramos hablar de otras cosas bien interesantes, hermano. Babilonia puede llegar, un movimiento babilónico, es de que solamente quieren tomar a los que tienen billete. Por eso, hermanos, yo siempre le digo a todos los hermanos que tienen empresas, mire pues, a todos los hermanos que tienen empresas, que no se vayan a ser babilónicos, no que son Babilonia, que no se vayan a ser babilónicos. ¿Eso qué quiere decir? Babilónico quiere decir, hermano, que dejan su forma de servir a Dios para poder traer más billete. Ahora, pero pastor, ¿no es eso bueno o malo? Yo no estoy diciendo que es malo. Lo único que estoy diciendo es que no dejen de servir a Dios, tampoco dejen de trabajar. A todos los hermanos que tienen empresas aquí, les he dicho eso. ¿Lo hacen? No lo sé, ellos sabrán. Ahora ya les voy a explicar qué es lo que acontece con eso, porque hay una bendición. Eso es lo que dice Daniel capítulo 1, del 3 al 6. Miren lo que dice ahí. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, oiga, del linaje el real de los príncipes. Oiga pues, ahí está hablando Babilonia. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Oiga lo que busca Babilonia, hermano. Babilonia no anda buscando lo feo, hermano. Él no anda buscando la ovejita aquí que todavía anda ahí torcida, que todavía anda fornicando, que todavía se echa sus cigarritos, que se está echando sus traguitos, que todavía dice malas palabras. No le interesa Babilonia. A ustedes no le interesa Babilonia, si es así. ¿A quiénes va a venir a ponerle los ojos? A aquellos que quieren consagrarse y que están subiendo de nivel. ¿Para qué? Para que los que van subiendo de nivel hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Porque hermano, le digo algo. Si no hay líderes, si no hay gente pudiente, no puede haber tampoco bendición. Claro, usted debe saber que la abundancia la trae Jehová. Pero no le estoy diciendo directamente a la casa de Dios, porque le digo algo, en la casa de Dios siempre va a haber, si es un ministerio original, con llamamiento, siempre va a haber en la casa de Dios. Yo le estoy hablando de usted. Yo le estoy hablando de usted. Ahí va a ver, métase a trabajar más y empiece a servir menos. Lo único que va a tener es carga y cansancio. Y ahí se va a dar cuenta que el billete que le está entrando ni siquiera lo goza.
No lo goza, no le da tiempo. No le da tiempo, hermano, aunque tenga billete. Sus gozos van a ser muy peculiares. ¿Qué? Vamos a ir a comer por ahí. Vamos a ir por allá. No. ¿Será que eso es lo que quiere el Señor? Hermano, si salir a comer a un restaurante no es salir a descansar. ¿Sabe qué es salir a descansar? Trabajar, servir al Señor y sentirse gozoso, descansado. Perdón, hermano, yo ya tuve negocio. Yo sé por qué te lo estoy diciendo. Ah, sí, el pastor, ¿qué va a saber? El que sabe como que si él sabe llevar una empresa. Ya tuve. En una que manejaba. Y la otra restaurante. Usted sabe qué es estar ahí metido, hermano, hasta 12, 14 horas. Hay algunos hermanos que llegaban al restaurante. Allá llegaron, hermano, ahí tiraba, hermano, la red y allá venían los pescaditos. Muchos de ustedes todavía están aquí. Gracias a Dios. Pero hermano, yo ya quería llegar ahí, levantarse a las 5 de la mañana y llegar al restaurante tipo a querer comprar todas las cosas para meterlas al refrigerador. Empezar, hermano, a llenar todas las cosas que teníamos que cortar durante el día. ¿Usted sabe qué es cortar, hermano? Cebolla, cortar cilantro. Hermano, ¿sabe qué llegué a aprender? Cuando los cuchillos se les iba el filo, al hermano me atrasaba. Porque empezaba pam, 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 pam. Pero cuando ya no había cuchillo, le hacía pam, 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 pero no cortaba. Cortaba poco, le tenía que dar más duro. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Canso con el otro. Pam, 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 pam. Un día casi me huele el dedo, hermano. Entre un burrito que estaba preparando se fue el pedazo de dedo. ¿Qué? Mire, me falta un pedacito. Saber quién fue él. Como en aquel tiempo hacía unos pollos, hermano, a la brasa, en la parrilla, con papas fritas. Ahí creo yo que se me fue el pedacito. Pero como sentían rico ese pollo a la parrilla con papas fritas, ¿verdad? Sí, pues el pedazo de dedo ahí iba. Pero iba bendecido. No había clavo. Vaya, hermano, entonces con un cuchillo, ¿verdad, mamá? Bien afiladito. Pa, 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 pa. La hermana. Entonces, ¿qué es lo que buscaba? La clase noble. Entonces, muchachos, ¿qué? Que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio de Babilonia. Pero no solamente que estuviesen ahí, sino que ahora venía la contaminación y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años, hermano. Es que estos reyes eran groseros, hermano. ¿Sabes qué quiere decirle? Estos aquí quiero que se parezcan a los nuestros. 3 años te doy eunuco. 3 años. Eso sí, te va a dar buena comida. Entre ellos va la comida del rey y la bebida del rey. Entonces eso es lo que quería. Y te voy a dar 3 años. Para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Oiga eso. Entre estos estaban, mire quién estaba ahí. Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. No, hermano, si esos no eran cualquiera. Por eso, hermano, cuando usted sepa que usted está en un nivel dentro de una congregación, porque obviamente nos oyen hermanitos de otros lugares, y usted está dentro de la dirección, debe de saber que usted es candidato para que Babilonia empiece ahí a molestarlo. Pero si usted no tiene buen entendimiento, ahí se va a dejar ir. Porque la gente siempre busca
lo que le gusta. Dice que a la mayoría de gente no mucho le gustan las cosas de iglesia. No sea así, pastor, si aquí estamos. Yo sé que aquí están, pero cuando hay otras cosas que son impresionantes, sobre todo la primera vez, y a la gente no le gusta, se aparta. Mire, si es gratis, se acerca. Si cuesta $1, se aparta. Perdónenme, hablemos de verdad. Si usted en una gasolinera ve que está el galón a 2,5 y ve la otra que dice 1.99, ¿a dónde va a ir? A la de 1.99, aunque le quede a una mía. O sea, la mía que gaste se le van a ir los 5 centavos que se ahorró aquí, se los va a gastar en una mía. Pero mentalmente usted se ahorró. Ay, me ahorré 5 len. 5 len. Ok, entonces así es el pensar. Entonces la contaminación de Asiria y Babilonia constaba en esto: costumbres. No, voy a perder la costumbre. ¿Cuál es la costumbre? Pues yo siempre acostumbraba a ir a la iglesia, fíjese. Yo iba jueves, sábado y domingo, porque esos son los días que nosotros tenemos para ir a la iglesia. Jueves, sábado y domingo. Pero ahora voy a perder la costumbre porque viera que ahora tengo tanto trabajo que ahora vengo cansado. Entonces ya no voy a ir sábados. Los voy a dedicar para mí el sábado. Porque viera qué cansado, hermano, venir el sábado. Y que, mire, por un día no creo yo que me vaya yo a ir al Seol. Mire la mentalidad de uno. Es más, mejor el domingo. Entonces, vienen las costumbres babilónicas. Pero luego viene la religión. Hermano, por eso, mire, nosotros no somos religiosos. Somos activos, somos hijos de Dios. Pero nos podemos volver religiosos. Mire, le puedo dar un ejemplo que nos puede ayudar mucho a entenderlo. Cuando usted ya sabe Biblia y piensa que lo que sabe le hace a usted estar en un lugar determinado, en una medida determinada, donde usted cree que está ejerciendo, pero se puede volver religioso y se puede quedar estancado, sin ya no crecer. Ese es el problema. Y decir, lo que yo ya sé, ay Dios, hermano, mire, lo que usted está predicando, eso yo ya lo sabía. Qué bueno, entonces ¿por qué no lo hace y por qué no lo obra? Eso lo vi hace 20 años, pero entonces ¿por qué tiene 20 años de vivir igual? Y por eso lo estamos repitiendo, porque usted no quiere cambiar. Entonces cuidado con esa religiosidad, hermano, que nos podemos echar. Le hablé, por eso hay gente que divide las iglesias, porque se cree, hermano, Superman, creyendo que las cosas que están sucediendo, ellos la pueden hacer mejor. Y puede ser que lo hagan mejor. Yo no estoy diciendo que no lo puedan hacer mejor. Mire, yo no soy el mejor en esta iglesia, hermano. De verdad, se lo digo. Yo no soy el mejor. Por misericordia el Señor me puso a predicar aquí. Tal vez porque me hizo frente de pedernal. No lo sé. Puede ser que usted no tenga la frente muy dura, pero puede hacer que usted se desarrolle en otras. Yo he visto, hermano, grandes talentos, grandes dones, grandes virtudes en usted, que a mí me gustaría, hermano, desempeñarlas como usted lo hace. Yo no puedo. Ok, pero otras las leyes, pero la última era la enseñanza. Con la ley debemos de tener cuidado, porque podemos adoptar leyes babilónicas. De hoy en adelante así lo vamos a hacer, porque así considero que lo vamos a hacer. Y toda la familia, hermano, puede tener problemas por eso. Cuidado con eso. Si usted no quiere venir a la iglesia, es ok. Deje que su esposa venga, deje que sus hijos vengan. Si la esposa no quiere venir, deje que su esposo venga. No vaya a estar poniendo leyes. No, Dios guarde.
Por eso hablamos del envenenamiento. Cuidado con envenenar. Imagínense que un día, hermano, realmente se le haga y que ninguna de la familia quiera venir a la iglesia. ¿A quién le va a caer esa sangre? No vamos a ser insensatos. Entonces la enseñanza, hermano, era una situación. Por eso, cualquier contaminación de Babilonia, rechazo. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Esa es otra cosa. Babilonia le cambia nombres. Babilonia lo que quiere es cambiar nombres. Por eso vamos a perder la originalidad de las cosas. Ahora le vamos a cambiar nombres. Por eso, hermano, no. Nosotros somos hijos de Dios y nadie nos va a cambiar el nombre de hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Va. ¿Le gustaría que le llamaran hijo pródigo? Ahí viene el hijo pródigo. Como usted quiere que le llamen hijo, sí, pero pródigo. Ahí viene el hijo rebelde. ¿Así le gustaría que le llamaran? No, pero Babilonia esto es lo que quiere, cambiarle nombre. Mire, dése cuenta a todos los hermanos que de alguna manera, no sé si en esta iglesia o en otra iglesia, no sé dónde usted recibió a Cristo, pero si en algún momento tuvo un liderazgo y no lo tiene, debería de capacitar, de recapacitar y entender qué pasó. No porque se vaya a ir, sino porque lo debe recuperar. Ok. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel, Belsasar. A Ananías, Sadrac. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abednego. Pero miren lo que dice el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hermano, entonces Daniel sabía muy bien para dónde iba el tiro. Entonces, hermano, mire, perdone, yo le voy a decir algo. Usted es oveja. ¿Cuántos son ovejas de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Vale. Usted debe saber cuando el enemigo empieza a trabajar. Babilonia, pues, refiriéndome a esa entidad. Hermano, ya le está succionando, le está cambiando la mentalidad. Usted debe saber que ahí es donde tiene que rechazar la contaminación. No vaya a coquetear con la contaminación. No, es que me están queriendo dar ahí un trabajo, pero ya no voy a poder venir sábado y domingo. Voy a ver si lo puedo hacer. ¡No! Hermano, ya comienza ahí a babilonizarse. ¿Por qué? Porque lo que quiere es cambiarle a usted su originalidad, hijo de Dios, y cambiarle el nombre. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Le dijo, no me vayas a obligar, porque mira, si me vas a obligar, que te maten, yo voy a hacer que te maten. Porque el eunuco le dijo, hermano, el rey le dijo, mira, si no me los haces, 3 años te voy a dar, pero si no me los haces bien, te mato. No, hermano, entonces dice la palabra que Daniel halló gracia en él. Entonces, no se contaminó, pero el Señor, mire qué tremendo, hermano, le recompensó. Por eso el que no se deja contaminar, ¡hay recompensa! A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pero ellos propusieron no contaminarse con la comida ¿de qué? De Babilonia. Algo está sucediendo, no se contamine, hermano. Apártelo, ahí va a ver, ahí se va a dar cuenta, porque hay gente que a veces le da pena. Ay, es que mire, que si no oigo al hermano, a la hermana, se van a molestar. Que se molesten, hermano. Ahora, si los está invitando para que vayan a orar, vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a interceder, vamos a ir a desenchamuscar. Amén. Ahí va a ver que los hermanos no le van a llamar para eso. ¿Sabe quién le va a llamar para eso? El pastor. El pastor es el único que lo llama para hacer eso. A menos que haya algún hermanito, una hermanita cañona. Los demás, triqui. Ok, entonces cuidado con la contaminación, cuidado con Babilonia. Entonces, ya voy. 70 años estuvieron en Babilonia.
y se levantaron, profecía, Jeremías, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. 70 años estuvieron en Babilonia. Ok, esos 70 años en Babilonia, cuando regresaron a Jerusalén para construir el segundo templo, usted sabe muy bien que edificaron la ciudad y el templo. La gente ya iba cambiada. Entonces empezamos a hablar del secularismo. El secularismo, no, el secularismo, de secular, es un pensamiento que es perteneciente al relativo en la vida. Se lo voy a poner en porque ese no mucho me gusta. Encontré esta definición, me gusta. El secularismo es la ideología que apunta a separar a Dios de la vida pública. Oiga, hermano. Y pretende la sistemática eliminación de cuanto hay de cristiano. Entonces, el secularismo es una contaminación. Por eso, hermano, cuando vinieron y volvieron a hacer, estaba leyendo en National Geographic que cuando regresaron de Babilonia a Jerusalén, nunca jamás Israel volvió a ser el mismo. Mire, una de las cosas buenas, cuando salió de Jerusalén, cautiverio de Babilonia, era politeísta, tenía muchos dioses. Cuando regresó, solamente uno. Y le hizo bien estar en el horno, hermano. Le hizo bien. Por eso, hermano, cuando hay situaciones, mire, cuando ya somos muy rebeldes, ya demasiado, el Señor ya no lo va a hacer 7 años, los mandó 70 años. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir algo que estaba leyendo. El profeta Jeremías les manda una carta, una profecía. Porque muchos de los que estaban en Babilonia empezaron a decir, solo van a ser unos años y vamos a regresar. Y el Señor les dijo, no. ¿Sabe qué les dijo? Cásense, tengan hijos, siembren la tierra, coman del fruto. ¿Sabe qué más les dijo? Oren por la nación. ¿Y Babilonia era mala? Por eso no importa que estemos en un país mal. Hay gente que, hermano, viene a este país, ay, viera cómo es Estados Unidos de feo, viera cómo han cambiado las entonces, ¿por qué no mejor se regresa? ¿Por qué no se va? No empieza a hablar cosas malas del país. Hermano, si la palabra lo que nos puso a decir es que nosotros debemos de orar por este país, orar por el presidente. No, hermano, si él lo que quiere es sacarnos. No. A mí no me va a sacar porque yo tengo todo en orden. Son situaciones que nos cuesta, hermano, oír y nos cuesta aceptar, pero es la verdadera verdad. Entonces nosotros debemos de orar. No nos vayamos a quejar. Orar. Gracias a Dios, hermano, que nuestros hijos, los que ya nacieron aquí, gloria a Dios. ¿No será que el Señor va a utilizar a nuestros hijos? Y a veces nosotros que somos llenos de cuentos, no. Porque para llenos de cuentos a veces sí nos ponemos feos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que empieza el secularismo? Es una ideología. A alguien se le metió en la cabezota, hermano. Tenemos que separar las cosas que son de la iglesia y ya no más en el país. Pero y no todo inició, pues, hermanos, con Dios. No inició todo con Dios. ¿Vale? Entonces, porque ahora lo queremos sacar. Cuidado si hablamos de Dios en la escuela porque nos llama la atención. ¿Sabe qué nos dicen ellos? Respétennos. Pues, ¿por qué no le dice usted, vos respétame a mí? ¿No me querés oír? Andate. Yo estoy platicando aquí con la hermana. Es vía pública. A veces tenemos miedo, ¿no? Ay, pastores, mire, fíjense que ahí dicen que no podemos hablar. ¿Por qué no? Es más, si el presidente ahorita lo que está haciendo es abriendo las puertas para que evangelicemos. Y no queremos. Buscar chamba queremos.
Entonces esa palabra secular quiere decir siglo, quiere decir mundo. Secular quiere decir siglo, quiere decir mundo. Eso es lo que quiere decir. El mundo secular, eso quiere decir. Entonces dice ahí en Romanos, no os conforméis a este siglo. La versión Reina Valera del 60. Mire lo que dice la versión La Biblia de las Américas. No os adaptéis a este mundo. ¿Eso qué quiere decir? No os adaptéis al secularismo. Al secularismo, ¿qué quiere decir? Que quiere separar las cosas de Dios con las cosas de nuestra vida. Y bien que hacemos caso, fíjese, hermano. Bien que hacemos caso. Viera cómo le hacemos, hermano, caso. Pero hay algunas otras cosas que no le hacemos caso a Dios. Entonces la secularización es el paso. Hablamos secularismo. Secularización es el paso de algo, mire pues, o alguien, de una esfera religiosa a lo civil. También significa el paso de algo a alguien que está bajo el ámbito de una doctrina religiosa. O sea, de religioso a mundano. Y eso le gusta mucho a la gente. En la iglesia, entre más seamos del mundo, hermano, mire qué bonito. Por ejemplo, ya ahora hermano, una iglesia se puede convertir en discoteca. Hermano, con luces y todo así, y con el sonido, hermano, y todos los jóvenes. ¿Cómo no van a llegar ahí los jóvenes, hermano? Entonces le voy a dar un ejemplo. Le voy a explicar el secularismo. Dos religiosos fundadores de la iglesia cristiana contemporánea, firmaron en Río de Janeiro un contrato de unión homoafectiva que selló el primer casamiento de pastores gays en Brasil. Entonces, esto es el secularismo. Hagámoslo en la iglesia, hermanos, como es del mundo. Porque eso le gusta a la gente. Ya le voy a poner otro ejemplo. Entonces ahora son ellos pastores y levantaron una nueva iglesia. Hermano, hay gente en la iglesia. Llevaban viviendo 7 años y se casaron luego que en Brasil se aprobara el matrimonio homosexual. Nomás se aprobó, hermano, y dijeron, aquí nos tenemos que poner pilas. Luego fundaron una iglesia evangélica cristiana contemporánea, oiga, para que los gays creyentes pudieran encontrar su lugar. Ya cuentan con 6 iglesias y más de 1,800 seguidores, hermano. Y nosotros llevamos años aquí, hermano, toda la noche sin parar, y más bien algunos se quieren ir. Ya. Y lo peor es que uno les está predicando, hermano, crezcamos, levantemos, medida de fe, alabemos. Hermanos, si no estamos jugando, pero entonces vienen ellos y levantan, y 1,800, hermano. 6 iglesias. Dijeron que la iglesia vive una gran farsa. Oiga lo que están diciendo ellos. La iglesia vive una gran farsa, pero bien en el fondo saben que la homosexualidad no es pecado. ¿Cómo que la homosexualidad no es pecado? ¿Quién les enseñó a estos ingratos que la homosexualidad no es pecado? ¡Es pecado! Ahora, que el secularismo venga a querer infectar, a que Babilonia quiera venir a traer confusión, porque sabemos que eso es lo que trae, eso ya son otros 20 pesos. Ahí debemos de hablar del espíritu del anticristo. En el fondo sabe que el amor entre 2 personas, Dios no lo condena. Claro que lo condena, porque son del mismo sexo. No dice ahí que los que se echan con hombres, hermano. En otra versión dice los afeminados no heredarán el reino de los cielos. No soy homofóbico, que no le tengo miedo a la homosexualidad. Más bien, hermano, debemos de acercarnos y, Dios mío, evangelizar con poder de Dios. No son señales, hermano. El evangelista trae señales, poder, las señales le siguen.
Yo estoy hablando de mi punto de vista. Soy libre para poder hablar mi punto de vista y predicarle a usted. Aseguraron que nuestra iglesia crece mucho porque es una necesidad de muchos homosexuales que vivían sin abrigo de la iglesia, sin poder tener una fe cristiana. Oiga, se lo puse en rojo. De la forma que deseaban. Entonces hay gente en la iglesia que a veces desea ser secular. Así quiere ser. Un pie adentro y un pie afuera. Porque si está un pie adentro, usted un pie afuera, la gente está contenta. Pero trate de poner los dos adentro. Uy, así están con el pastor, hermano. No importa. No importa. Mientras que nosotros, hermano, mire, mientras que prediquemos la palabra de Dios, hermano. ¿Qué? ¿O lo estoy invitando a pecar? ¿Lo estoy invitando a pecar? ¿Lo estoy invitando a fiestas? ¿A chuparengue? No, hermano. Es más, a sus hijos los busco si usted no quiere. Por eso es necesario que nosotros vayamos viendo, hermano, no poniendo en nuestra mente qué es lo que queremos de una iglesia. Aguanta que el pastor dice que, no importa lo que yo digo, hermano, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Estoy mal? Vale, voy a dar otro ejemplo. No sé si usted ve la fecha, julio 10, 2019. Eso pasó hace 3 días, hermano. No, es que yo veo noticias, hermano, porque hay que ver cómo está Israel. Israel es el reloj de Dios. No, entonces hay que estar pendiente. Bueno, entonces leí esta noticia. Israelí Cities Pact Religious Count, así se leo porque así lee usted y así lo entendemos. Pero se lo pongo ahí en inglés, en español. Óigalo, así se lo traduzco, literal. Ciudad israelí desata indignación religiosa después de votar para operar autobuses en sábado. Vale, hago una pregunta. ¿Por qué están enojados que corran los autobuses el sábado? En Israel. Este no es asunto nuestro, pero vamos a entrar ahí. ¿Por qué la gente está indignada que corran los autobuses el sábado? Solo uno sabe. Porque es día de reposo. Pero como ahí vienen los gorrones que tienen que decir, hermano, disculpe, yo tengo que hacer. Ok. Entonces, el día sábado se respeta para ellos. ¿Verdad que quién es nuestro sábado? Jesucristo. Como estamos en Él, estamos en el sábado. Amén. Nosotros, esto no es para nosotros. Pero entonces, vea lo que no le voy a dar todo el reportaje, hermano. Nos quedamos aquí y después se enoja más. Miren lo que dice ahí. La decisión de la ciudad de proporcionar transporte público a los centros de playa y entretenimiento en Tel Aviv a partir del 19 de julio de este mes ha generado controversia. ¿Para qué quieren los buses? ¿Para qué quieren los buses el día sábado? El día sábado de guardar. ¿Para qué? Para ir a la playa y para ir a la discoteca. Secularismo. Hay que ir al pueblo. Pobre el pueblo, no puede ir. Imagínese un sábado sin ir a la discoteca usted. No, hombre. Dios nos guarde. Es lo que están pensando. O sea que prefieren echarse el Guarinais y no guardar el sábado. A ver, ¿a qué hora comienza el sábado? El viernes, cuando cae el sol, hasta el otro día, ¿verdad? Que cae el sol. Y entonces, no pueden ir domingo.
no pueden ir el lunes, no pueden ir martes, no, tienen que ir el sábado. El sábado hay que ir. Va. Entonces, le estoy poniendo un ejemplo, hombre. Entonces aquí está el líder. Oiga lo que dice el líder. El líder de Israel, Beiteinu, Avigdor Lieberman. Con razón le llaman Lieberman, hermano. Le hubieran puesto Doberman, ¿va? Quien ha hecho de los temas, oiga, que ha hecho de los temas seculares y religiosos el tema central de su campaña electoral. O sea que el tipo es controversial. Al tipo le encanta llamar la atención, trayendo las cosas religiosas, haciéndolas seculares del mundo. Escuela. ¡Ja! Hermano, me tienen los rabinos de este tamaño. Y los rabinos saltaron, hermano. ¿Cómo no iban a saltar? Tuiteó en Twitter, ¿va? Se hizo en la dosis correcta. Oiga lo que está diciendo este desventurado, hermano. Y con consideración para todos. O sea que él considera al mundo. Espero que otros municipios también vayan en esta dirección. Así dijo, hermano. Entonces, mire lo que dice al final del reportaje. Desde la fundación de Israel, los autobuses y los trenes no funcionan en la mayoría de las partes de Israel, desde la puesta del sol de viernes hasta sábado, con respeto al sábado o el sabbat. La restricción ha creado tensión entre algunos, mire cómo lo pone ahí, elementos seculares. ¿Qué quiere decir elementos seculares? La gente. Mire, es que también los medios de comunicación quieren confundir. ¿Saben qué son elementos seculares? La gente mundana, la gente que no le importa que sea sábado. No estoy sufriendo calenturas ajenas, hermano. Ellos tienen que respetarlo. Hasta el día de hoy, hermano, ese es un mandamiento, que tienen que respetar el sábado. Nosotros en Cristo lo estamos respetando, ya estamos en Él. Ese es un mandamiento que nos abarca a nosotros también. Pero en Cristo estamos cubiertos. Los elementos seculares es la gente. Pues a la gente le gusta también vivir mundano. O sea, quiere las cosas del reino de los cielos, pero quiere hacer sus operaciones mundanas. Porque nos gusta. La restricción ha creado tensión entre algunos elementos seculares de la población. Gente, hombre, que siente que los religiosos, ay, hermano, que siente que los religiosos están imponiendo sus creencias. Hermano, perdóneme, la iglesia no impone, expone. Pero hay algunos que no quieren. Entonces van al secularismo. No, es que, hermano, me cae mal cuando imponen. ¿Qué es eso de estar pidiendo permiso? Perdone, los pastores no damos permiso, autorización. Y damos autorización a los que tienen privilegio. La gente que no tiene privilegio, fine, hermano. Si pueden mandar un aviso, gloria a Dios. Hermano, no vamos a estar el día sábado, tenemos algo, vaya que el Señor los bendiga. Si no, pregúntele a los que les mando texto. A los que, hermano, a los que tienen servicio, ahí es otra cosa. Porque se comprometieron, entonces tienen una obligación. No vayan a dejar a la iglesia con los colochos hechos. ¿Dejaría usted a su hija de sus 15 años con los colochos hechos? Jamás en la vida.
Que no lleguen todos, no importa, pero que esté ahí su mamá y su papá. Amén. Igual. Entonces, aquí, hermano, el pueblo dice, no, los religiosos nos imponen creencias. ¿Cómo que religiosos? ¿Y no son ellos también judíos, pues, hermano? Entonces ellos mismos se separan, ellos mismos se hacen la otra ola, ellos mismos se hacen su burbuja. No somos religiosos. ¿Sabe por qué? Porque se embotaron y se les olvidó lo que es Jehová y el mandamiento que les dio. Un amén, pero gloria a Dios por ese amén. Yo sé que por dentro está usted, amén, amén, amén. Yo también. Pero es la verdad. Entonces hay varias cosas que debemos ver. Ayúdame, papá, por favor. Con esto nos vamos. Fuerzas opositivas. El secularismo pone tropiezo al evangelismo. Y la secularización pone tropiezo a la evangelización. Porque el secularismo lo que quiere hacer es traer el mundo a lo que quiere hacer es, hermano, vamos a separar, pero a veces en lugar de separar los adoptamos. Eso es lo que es secularización. Hermanos, si lo que queremos es evangelizar para que salga el mundo, lo mundanal, y que venga lo de Dios. Eso es lo que queremos. Pero hay otros que van a la inversa. Y hay otros que son secularización. Hermano, no podemos evangelizar. Si la evangelización es ese paso que nosotros damos, hermano, la vivencia de que hay un Espíritu Santo, que hay un Dios, que hay un Hijo, en el cual podemos encontrar esperanza y vida eterna. Entonces el secularismo, la secularización, lo único que viene a poner es tropiezo. Perdón, hermano, si vuelve a caer en algún día que nosotros celebramos servicio, un holiday, nosotros no lo damos libre. Nosotros no lo damos libre. ¿Por qué voy a dar libre? No es perdone, ¿no es día de venir a adorar? Si usted, hermano, considera media vez no tenga privilegio, y si usted se quiere ir, amén, hermano, miren, no lo vamos a obligar a que venga. Ya cuando es mucha la idea, yo ya no insisto, hermano, yo dejo, yo suelto. Porque es la forma en la cual hemos sido enseñados. Perdone, pero nosotros no somos, hermanos, dueños de las almas, es Jehová. Pero no podemos hacernos, hermano. Tampoco es de que la iglesia tiene que tener a todos contentos, porque si no la gente se va. No, hermano, perdóneme. Le digo algo, antes de que estuviera la iglesia casi llena, no había ninguno. Entonces no tengo miedo por eso. Porque un día no había nadie. Había uno, a uno le prediqué y a ese uno también lo exhorté. Hermano, si no vamos a temer por eso. No, hermano, ya no va a tener que comer. Tener que comer. Hermano, yo no vengo a predicarle para venir, hermano, a pedirle limosnas. Es más, otros son los que ministran, hermano, las ofrendas y los diezmos. Hay algunos que me preguntan, pastor, mire, fíjese que tengo que dar diezmos de esto y de esto, de esto y de otro. Hay algunos que no. Yo le digo, no, papito, ahí no. Yo no estoy diciendo, a ver, da. Tampoco, hermano. Es que, hermano, el pastor siempre tiene buenos carros. Hermano, pregúntale a los hermanos antes de que vinieran a la iglesia qué manejaba para que no se vaya a confundir. ¿Oye? Porque trabajaba, hermano, me esmeraba. También llegué a trabajar horas extras. Mi esposa también ha trabajado. He tenido lo que el Señor me ha dado.
Es una cosa extraordinaria. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. ¿Sabe qué? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que estas fuerzas opositivas no afecten nuestro corazón y nuestra forma de servir a Dios. No importa las cosas que sucedan, hermano. Debemos de saber de que el Señor en estos últimos tiempos es de que preparemos nuestro corazón, pero también a nuestra familia. No vamos solamente a hacer lo que nosotros queremos. Si no encontramos lo que deseamos, no es lo bueno para nosotros. No, no. El Señor le dijo a Caín, cuando mudó su semblante y estuvo molesto, le dijo, parafraseando, tú sabes qué es lo bueno, tú sabes lo que me agrada a mí, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hizo Caín? Que no había fe en él. ¿Por qué muda tu semblante? Sabemos qué es lo que le agrada a Dios. Vengamos delante de Él con todo nuestro corazón. A veces cansados, a veces con hambre, a veces disgustados, a veces enfermos. Yo le entiendo. Yo ya lo pasé, yo ya lo viví. Pero hasta el día de hoy no culpo a Dios por cada una de ellas, sino que vengo a agradecerle por lo bueno que ha sido, pero sobre todo la fidelidad que ha tenido a su palabra y a sus promesas, de lo cual nosotros, ninguno de los que estamos aquí, hemos sido fieles. Queremos y anhelamos ser fieles, sí, pero nos ha costado. Pero hoy, en el nombre de Jesús, nos vamos a ir por esa puerta, pero no vamos a convertir en libertinaje la sangre, el sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Y es a ti a quien anhelo